pequeños comienzos, de la importancia de los pequeños comienzos. Todas las cosas comienzan desde abajo, todo comienza desde abajo. Por lo cual nosotros tenemos que alegrarnos cuando tenemos la posibilidad de comenzar algo. Aunque parezca pequeño, uno tiene que alegrarse en el Señor cuando Dios te da la posibilidad de empezar algo nuevo. Dios es un Dios poderoso y quiere que nosotros emprendamos cosas. A Dios le alegra mucho cuando nosotros ponemos la mano en el arado. Se alegra cuando nosotros emprendemos cosas importantes para Él, y cuando estamos haciendo su voluntad, siempre Dios va a enviar los recursos que nosotros necesitamos para hacerlo. Zacarías, el libro de Zacarías 4, desde el versículo 6 al 10, un pasaje muy conocido de la Biblia está acá en Zacarías, que ahora cuando lo lea usted se va a dar cuenta. Entonces, el versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias, gracias a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que reconocen toda la tierra. Bueno, ¿quién era este Zorobabel? Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia, después de 70 años de ese cautiverio, ellos tuvieron la posibilidad de volver porque Dios en su gran misericordia así lo había determinado. Entonces Dios en su gran misericordia determinó que ellos volvieran, pero para que ellos volvieran tuvo que haber varios cambios políticos. Tuvo que levantar Dios a Ciro de Persia. Los persias terminaron conquistando a los babilónicos, y al conquistar a los babilónicos, los esclavos que tenían los babilónicos pasaron a ser esclavos de los persas, y los persas decidieron un cambio de política de Estado, de tal manera que en lugar de tener a todos los presos con ellos, a los esclavos de otras naciones con ellos decidieron mandarlos cada uno a sus tierras y que simplemente pagaran los impuestos. Y ahí fue ese cambio político, fue lo que logró que la profecía de los 70 años se cumpliera. Entonces Israel pudo volver a su tierra después de haber sido llevado cautivo por los babilónicos, y allí cuando ellos volvieron, imagínense, después de 70 años de estar en el exilio, sobreviviendo como esclavo, no era nadie rico, eran toda la gente empobrecida. Y allí cuando volvieron, justamente ellos volvieron, y Zorobabel pasó a ser el líder o el especie de gobernador o caudillo de ese grupo de gente que estaba de nuevo asentándose en la ciudad de Jerusalén. Y Dios los mandó con una misión, porque Dios había hablado de muchas formas. Y una de las formas que Dios le habló a Ciro, el rey de Persia tuvo un sueño en donde Dios le habló y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me alabe. Y Ciro no sabía quién era el pueblo, ni sabía quién era Jehová, pero él le habló en sueño a Ciro, rey de Persia. Y este Ciro, rey de Persia, fue el que empezó a buscar, bueno, ¿quiénes están de los esclavos? ¿Quiénes son del pueblo de Israel? Quienes adoran a Jehová. Y allí resurgieron los judíos que estaban en ese lugar, y allí justamente se levantaron, y entonces el rey de Persia, Ciro, les proveyó de materiales, les proveyó de recursos como para que ellos puedan llegar a su tierra, y entonces tenían que reconstruir el templo de Jehová como Dios lo había mandado. Fíjense los cambios políticos que hubo y cómo Dios le habló a Ciro y lo mandó a un rey que no conocía a Jehová, y lo mandó a reconstruir el templo de Jerusalén
Y entonces él mandó a los judíos que existían, que estaban todavía allí, que fueran a su tierra a reconstruir los muros. Entonces, ¿cómo hace Dios moviendo los hilos para que la voluntad de Dios se cumpla, ¿no? Parecía imposible que el pueblo de Israel, después de 70 años, después de haber perdido toda la riqueza que tenían, toda la gloria que tenían, pudieran volver a restablecerse de vuelta. Pero así fue como ellos se restablecieron a través de, en el libro de Esdras están estos temas, en el libro de Nahum están estos temas, y en el libro de Zacarías justamente están estos temas, de lo que habla de estos temas la Biblia. Y allí volvieron Esdras en conjunto, que era el escriba, y volvieron Zorobabel, que pasó a ser el gobernante de la tierra de Egipto, y Josué, que era el sumo sacerdote. Todos ellos vinieron aquí a reconstruir los muros. Y luego que se reconstruye el templo, después del templo se reconstruyen las murallas, con el muy conocido Nehemías, quien reconstruye las murallas de Jerusalén. Esto un poco para que conozca el contexto histórico de esta historia. Y aquí cuando ellos vuelven, no volvían con riquezas, ni con poder, ni con gloria, ni con oro, ni con nada. Ellos volvían con digamos, con las cosas, apenas si la comida, apenas un poco de utensilios que traían. Solo que mire cómo hizo Dios, que los utensilios del templo, que se los había robado Nabucodonosor, se los había llevado a su tesoro, cuando los persas los conquistaron a Babilonia, llevaron todos los utensilios del templo, y cuando Dios le habla a Ciro, le dice que devolviera esas cosas. Entonces Ciro recoge los utensilios de oro y todos los elementos de oro que había conquistado, y se los da a Esdras para que los traiga para la reconstrucción del templo. Mire cómo hace Dios, devolverle esas riquezas en el oro, todo lo que ellos habían llevado, Dios lo manda de vuelta para que se reconstruyan los templos de allí nuevamente. Entonces, cuando viene Zorobabel, este personaje, es una persona que Dios manda, lo anima para que reconstruya el templo. Sin dinero, sin gloria, sin gente pagada, porque el primer templo, recuerda que usted lo hizo Salomón, con toda su gloria, con todos los materiales que David le había conquistado, con todos los contactos políticos que David había formado, con todos los obreros que David tenía, porque David tenía canteros, tenía personas que trabajaban oro, personas que tenía gente que venía de otros países y le traía madera, exclusivamente carpinteros que le traían madera de diferentes lugares. Entonces David le preparó todos los planos, todas las cosas, de tal manera que cuando Salomón, con toda la sabiduría que tenía, él construyó con todos los recursos habidos y por haber, y hasta le sobraba dinero para construir. Llegó un momento que dijo: no traigan más ofrenda porque no entra más. No había más lugar para donde meter el oro. Imagínense la cantidad de ofrenda que tenía. Pero acá estamos en circunstancias diferentes. Acá no había ni tesorería, no había oro, no había nada. Acá estamos como nosotros, ¿no? Construyendo con pobreza, construyendo con más necesidades, con más ganas que con recursos. Así estaba Zorobabel, en el llamado que tenía Zorobabel. Y este llamado que tenía, él tenía que trabajar con la voluntad de la gente, tenía que también trabajar con las ofrendas que la misma gente podía dar, de su pobreza, de su necesidad, tenía que volver a dar. Y tenían que levantar el ánimo de esa gente, que lo primero que estaba pensando no era en la casa de Dios, sino en construir sus propias casas, porque esa era la necesidad que cada uno tenía, de hacer su casa para poder vivir un poco más cómodo de lo que estaban. Cuando ellos llegaron a su tierra, encontraron su tierra totalmente devastada, lo que había sido sus casas, y quizás no quedaba nada. Imagínense, así como hoy las guerras, cuando pasan las guerras en algunas ciudades, que el bombardeo y todo lo que, el saqueo y todo lo que sucede, ¿qué es lo que queda de una casa? Imagínense lo que era una calle, cuando usted pasa caminando, capaz que hay puro escombro, usted no puede ni reconocer dónde estaba el lugar donde vivía. Bueno, así, similar a esto, fue esta situación que a ellos les tocó vivir. En primer lugar, quiero hablarle que para hacer todas las cosas tenemos que hacerlo con el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo importante de todo. El versículo 6 y 7 justamente nos está hablando de esto, de que Dios es el que nos da las fuerzas. Las fuerzas vienen de parte de Dios, no son de parte nuestra. Cuando nosotros emprendemos algo, lo tenemos que hacer con las fuerzas que vienen de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dice
Dios que no es con ejército ni con espada, es con mi Santo Espíritu. De tal manera que uno tiene que tener plena confianza de que lo hacemos en el nombre del Señor y con las fuerzas que el Señor nos da. De esa manera se construye, de esa manera se avanza. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros recursos. Es Dios quien abre las puertas y es Dios quien trae los recursos que nosotros necesitamos. Alabado sea el Señor. Dios nos hace un llamado y aquí hay diferentes tipos de llamado. Fíjense que algunos fueron llamados a reconstruir los muros, como decía Nehemías. Otros fue llamado a reconstruir el templo, como fue Esdras y Zorobabel. Y otros fueron llamados a levantar a las personas. Otros fueron llamados a traer palabra profética para despertar el ánimo de las personas, para que las personas se animen a trabajar y pongan toda su voluntad en aquello que estaban haciendo. Dios nos da también el poder para enfrentar los problemas. Cada vez que uno emprende algo para Dios, uno tiene que saber que no solo va a hacer algo para Dios, sino que va a enfrentar problemas. A veces la gente tiene ideales, pensar que porque Dios te habló no vas a tener problemas. Y es una falsedad eso. Cuando Dios te habla sí van a haber problemas, porque cuando nosotros nos emprendemos en las cosas de Dios, el enemigo, Satanás, se va a levantar para destruirnos, para frenarnos, porque si hay alguien que no quiere que la obra de Dios se lleve adelante, es Satanás. Entonces va a usar diferentes tipos de problemas, diferentes circunstancias, va a usar a la gente, aún a creyentes, va a usar para atacarnos, va a usar a la familia, va a usar a nuestros enemigos para levantarse, para poder frenar la obra de Dios, porque el diablo va a usarse de muchos instrumentos para frenar la obra de Dios. Pero el versículo 7 dice así: ¿quién eres tú, oh monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. Por lo cual aquí hay una palabra gloriosa que Dios le da a Zorobabel diciendo: ¿quién eres tú, oh monte? ¿Quién eres tú que te levantas? ¿Quién eres tú que quieres oponerte a la obra de Dios? Le está diciendo, he aquí, Zorobabel te va a reducir. Y acá es importante esto, porque esto es una palabra de fe y de conflicto. Dios nos da el poder para resolver los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Algunas veces nosotros estamos como la escoba vieja, ¿vio? La escoba vieja que ya está toda torcida. A veces estamos como el rastrillo que ya ni dientes le quedan. Y cuando pasamos ya no nos junta ni hojas. Y Dios habla un pasaje en Isaías de ese tema. Y dice así que nos va a convertir en trillo nuevo. Dice, y agarrarás montes y los molerás y los convertirás en polvo. Esto habla de este tema. Entonces, cuando Dios renueva nuestra fuerza a través del Espíritu Santo, lo que hace, nos hace trillo nuevo. Y como trillo nuevo es como que tenemos dientes nuevos, ¿no? Como los adolescentes comen como lima nueva, así dice el dicho, ¿no? Come como lima. ¿Qué significa lima nueva? Cuando la lima está nueva, están todos los dientes perfectos, entonces cuando usted pasa, pero cuando ya la lima está regastada, ya uno tiene que pasar un montón de veces para poder sacar algo. Bueno, pero cuando una persona es renovada por el Señor, se renueva la fuerza, se renueva el espíritu de la persona y allí entonces los problemas se resuelven más fáciles. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Por eso cuando somos jóvenes o cuando la persona es joven, ve los problemas y le pone gana y impulso y los enfrenta y los resuelve. Cuando ya es grande, ya hay un problema chiquitito, parece que fuera una montaña de problemas. Y él, capaz que el mismo problema. La diferencia es que han pasado los años y uno ha perdido la fuerza, ha perdido, digamos, la capacidad de confrontación, la capacidad de luchar. Y entonces uno ve las cosas más grandes de lo que en realidad son. Cuando nosotros perdemos la fuerza de Dios, perdemos la capacidad de Dios en nuestra vida, entonces empezamos a ver los problemas como más grandes de lo que son. Y Dios quiere despertar nuestro espíritu para que nosotros nos podamos renovar. Dice, no es con fuerza humana que se hace la obra. Y aquí está lo interesante de ver que es con la fuerza de Dios que se hacen las cosas. Cuando uno piensa que en sus fuerzas y piensa en sus recursos, a veces miramos nuestros bolsillos, nuestras cuentas bancarias están vacías
y parece que fuera un conflicto y no sabemos de dónde rajuñar para sacar un peso. Yo nunca estuve tan seco como esta semana, y esta semana fue una semana crucial, porque trataba de sacar hasta los últimos centavitos de las cuentas y lo pasaba a otra cuenta para poder pagar una cuenta que tenía que pagar. Y me pasaba que no podía, y le digo, hijo, pasame 7.000 pesos que me falta para pagar una cuenta, y no tenía ni 7.000 pesos en una cuenta. Parecía una miseria, una cochina miseria. Y entro a una cuenta bancaria que tenía allí que no tenía nada. Y resulta que había 1.400.000 pesos había en esa cuenta bancaria. Digo, ¿de dónde salió esta plata? Y era un milagro. Apareció dinero donde no había, hermano querido, porque Dios hace milagros cuando nosotros no sabemos ni nos damos cuenta de dónde sale. Dios es un Dios poderoso que trae recursos a veces de donde no hay. Saca recursos donde no hay nada, hermano. Tenemos que entender que Dios dice que es con mi fuerza. Es con mi fuerza, es con mi Santo Espíritu, no es con tus fuerzas que se hacen las cosas. Nosotros a veces ponemos las ganas, le ponemos la fuerza y nuestras fuerzas se flaquean y ahí llegan hasta cierto límite, hasta ahí llegamos, nuestros recursos son limitados. Pero cuando nosotros estamos en el plan de Dios y cuando tu proyecto, el proyecto que tiene en tu corazón es el proyecto de Dios, la cosa cambia. Porque cuando es el proyecto de Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Dios abre un canal de bendición para tu vida. Abre recursos de donde tú ni te explicas. La semana pasada hablamos de cómo el aceite se multiplicó y cómo la harina no escaseó y cómo en el nombre de Dios, obedeciendo a la voz del profeta, esta mujer tuvo para 3 años de comida a través de esa bendición sobrenatural. Pero una cosa a veces es leerlo en la Biblia, creerlo, y otra cosa es tratar de pedir que Dios obre milagrosamente en nuestra economía actual. Dios quiere obrar en nuestra economía. Amén. Quiere obrar en nuestras economías. Por eso es importante que nosotros entendamos que no es con la fuerza humana, sino que es con la fuerza del Señor. Dice un salmo: si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero si lo miramos al revés, positivamente, ese pasaje, ¿qué significa? Que cuando Dios te abre las puertas, entonces puedes edificar. Cuando Dios te abre las puertas, entonces Dios va a guardar tu casa. Si lo miramos positivamente. Eso significa que cuando Dios no te abre las puertas, por más que vos quieras, no vas a poder poner un clavo en tu casa. Pero si Dios abre las puertas, entonces sí vas a poder hacerlo, porque Dios está de parte tuya y Él va a bendecir tu economía. Alabado sea el Señor. Dice, un verdadero líder no mira las circunstancias, sino que se proyecta a 10 años. A 10 años. Entonces, cuando nosotros miramos los problemas circunstanciales, a veces parece que no podemos o que no tenemos, pero cuando usted empieza a mirar sus proyectos a 10 años y comienza a elevar sus ojos para mirar más allá de su tiempo, entonces empieza a darse cuenta de que Dios es poderoso para hacer la obra y que usted está haciendo un trabajo que no solo va a afectar su vida, sino que también va a afectar la vida de otras personas en el futuro. Entonces tenemos que hacerlo pensando en el futuro. Entonces todo lo que hacemos hay que hacerlo pensando en el futuro. Aunque algunas veces nos lleva a pensar que dentro de 10 años capaz que yo no esté. Bueno, tal vez tú no estés. Pero si tú piensas así, nunca vas a plantar un árbol. Si tú piensas así, nunca vas a construir una casa. Si tú piensas así, nunca vas a hacer nada. Porque estás pensando simplemente que tal vez dentro de 10 años no estés. Pero cuando nosotros miramos nuestra vida hacia el futuro, tenemos que observar y tenemos que planificar, no solo pensando en nosotros, sino pensando en los que van a venir. Amén. Nosotros plantamos árboles, pero de esos árboles que plantamos, nuestros hijos o nuestros nietos van a disfrutar la sombra y van a comer los frutos. Entonces, a veces Dios nos da la posibilidad de plantar y poder comer algunos frutos, pero lo más probable es que lo van a cosechar los que siguen. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo pensando en los que siguen. Amén. A veces no tenemos nada porque nuestros padres pensaron en ellos mismos. Y como ellos pensaron egoístamente, por eso nos quedamos sin nada. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿para qué voy a plantar un árbol? ¿Para qué?
hablaba un vecino anterior a este que está acá, al frente alquilando, y yo decía, vecino, ¿por qué no planta un árbol? Antes había unos árboles re lindos acá. Y dice, no, ¿para qué si yo estoy alquilando? Pero se ponía en la sombra que yo planté acá. El arbolito mío se ponía ahí al frente y le gustaba usar la sombra. Digo, pero plante un arbolito. Bueno, menos mal que vino otro vecino con otra mentalidad, que aunque alquilaba igual plantó. Algún día va a crecer, algún día alguien lo va a usar. Pero es interesante pensar con una mente de progreso, una mente de que trabajamos, a veces no para nosotros, trabajamos para otros, para otras personas. Trabajamos para que otro disfrute. Entonces la persona que es un verdadero líder piensa con una mente a largo alcance. ¿Cuántos dicen amén? La persona que no es líder piensa en el momento y piensa en el mismo, solamente en el mismo, en disfrutar, y si no disfrutas tú, entonces no haces nada porque piensas egoístamente. Pero Dios quiere verdaderos líderes y levantar verdaderos líderes. Todas las cosas, como dijimos, tienen un comienzo pequeño. Voy a leer este mismo versículo, lo van a poner atrás, el versículo 10, pero en otra versión que es la NTV, la nueva traducción viviente significa eso. Dice así, no menosprecien estos modestos comienzos, pues, perdón, se me fue, estos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, aquí viene la idea, no menospreciar los pequeños comienzos. A veces el comienzo es una pequeña piedra, es excavar, es hacer algo, que empezamos algo. Obviamente toda construcción, sobre todo los cimientos, cuesta mucho porque usted no tiene una sombra, no tiene un arbolito, no tiene nada, tiene que escarbar, romper la tierra, compactar la tierra, armar los hierros, hacer los pozos, a todo rayo del sol, trabajar, compactar, rellenar, llenar los cimientos, después empieza la construcción, pero el comienzo cuesta un montón. Entonces uno tiene que tener fuerza para el comienzo. Si no hay fuerza para el comienzo, es como que terminamos agotados y todavía no tenemos ni un ladrillo pegado y estamos agotados. Pero el comienzo es muy difícil. Entonces nosotros necesitamos fuerza de voluntad para iniciar y recursos. Pero aquí encontramos a Zorobabel sin recursos y sin gente que le pueda pagar. ¿Me entiende? Y encima sin fuerzas. Estaban todos los problemas juntos. Y aquí encontramos, por eso trajimos este pasaje esta mañana, porque a veces nos reflejamos en estos problemas. Él no tenía ni fuerza, no tenía recursos, no podía pagarle a la gente y estaba sin nada. Y tenía que empezar. ¿Cómo hacía para empezar si no tenía con qué? Bueno, ahí está donde viene palabra de Dios para nosotros. Pero miren lo lindo, Dios se alegra cuando empezamos, a pesar de no tener. Y Dios se alegra de que nosotros empecemos las cosas. Y dice así, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Qué lindo, ¿no? Esta semana me tocó usar una plomada, hace rato no agarraba la plomada y ver la plomada. La plomada vos la usás cuando empezás a levantar algo, ¿no? Porque es para que la verticalidad de las reglas la pared esté derecha. Entonces, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Zorobabel era el gobernador. Pero resulta que hasta el gobernador, veo que ningún político, ningún gobernador anda con ropa de trabajo, ningún gobernador anda con una cuchara, ni con una plomada, ni con una pala. Ellos mandan, pero acá, como era todo de voluntad, Zorobabel tenía que agarrar la plomada y tenía que ver si las paredes estaban siendo derechas, estaban levantándose bien, ¿no? Es interesante esta parte. Dice, Dios le alegra ver a Zorobabel allí. Le alegra verlo con ganas de trabajar, con ganas de emprender cosas. Dios se alegra cuando la iglesia emprende cosas. Dios se alegra cuando tú emprendes cosas para ti. Así que a veces estás desanimado, parece que no tenés recursos, no tenés fuerza, pues Dios quiere despertar tu espíritu para que tú puedas levantarte y poder poner manos a la obra. En segundo lugar, necesitamos cobrar ánimo en nuestras manos. Les llevo al pasaje de Ageo, capítulo 1, versículo 12. Esta palabra de Ageo vino antes de que comenzara la obra.
Fue una profecía que Dios trajo antes de que todo empezara, cuando recién habían llegado y todavía no habían, ni siquiera habían empezado. Dice así, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió al pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Interesante este pasaje, porque ellos cada uno, como les expliqué al principio, lo primero que empezaron cuando llegaron a su tierra era reconstruir sus casas. Y Dios los había traído de vuelta para que reconstruyeran el templo. Esa era la misión. Y después sus casas. Pero ellos cambiaron las prioridades. Primero sus casas y después el templo. Entonces, cuando empezaron a reconstruir sus casas y a tratar de estar más cómodos y a tratar de estar mejor, ¿qué les pasó? Su economía les empezó a flaquear. Y iban al montón de 20, había 10, eso está en el primer capítulo. Iban a su era donde habían recursos y estaban vacíos. Entonces comenzaron a tener menos recursos y cada vez había menos porque habían cambiado sus prioridades. Y ahora Dios les está hablando, y cuando les habla Dios dice que ellos escucharon la voz de Dios y tuvieron temor de Dios y obedecieron. Pero algo sucedió en el mundo espiritual. Dice la Biblia que Dios despertó el espíritu. Amén. Esto es importante entender. Porque a veces uno dice: ¿por qué no tengo fuerzas? Porque tu espíritu está dormido. El espíritu del ser humano está dormido. Pero no solo despertó el espíritu de Zorobabel, sino que dice que despertó el espíritu de Josué. ¿Josué quién era? El sumo sacerdote. Y despertó el espíritu del resto del pueblo. ¿Y esto qué significa? Que cuando hay un pecado en la iglesia, un pecado de la cabeza para abajo, el desánimo viene de arriba y va afectando a todas las esferas completas. Entonces, cuando una persona está desanimada, contagia el desánimo. ¿Sabía eso? Que el desánimo es contagioso. Pero cuando una persona está animada, contagia el ánimo. ¿Sabía eso? Así que cuando usted está animado, usted contagia el ánimo. Por eso hablábamos la semana anterior: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces el ánimo nace de nuestro corazón. Entonces yo tengo que tener cuidado de no dejarme contagiar con las personas desanimadas. En la vida vamos a encontrarnos con un montón de gente desanimada, con un montón de personas que no tienen ganas de hacer nada. Y si nosotros les escuchamos, nosotros prestamos atención a su oído y dejamos que esas palabras entren en nuestro corazón, cuidado que te pueden quitar las fuerzas que tú tienes. Pero cuando nos arrepentimos y buscamos a Dios, y Dios nos da una palabra del cielo, que aquí vino por medio del profeta Ageo, dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué y despertó el espíritu del resto del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y comenzaron a animarse. 3 palabras que oyó, temió y despertó. 3 palabras que están marcadas en este texto. El pueblo oyó la voz de Dios, temió a Dios y despertó el espíritu. Y estas 3 palabras hicieron un cambio en sus vidas. Amén. Entonces nosotros, si necesitamos despertar y vemos que no podemos avanzar de ninguna manera, Dios necesita despertar el espíritu. El espíritu nuestro tiene que despertarse. Tenemos que tener el corazón despierto. A veces la gente, cuando está dormida, piensa que no puede, que no hay forma de lograrlo. Mire, mano sobre mano, cruzando las piernas. Dice, adormeciéndose un poco en la cama. Eso no está en el libro de Eclesiastés. Así viene la pobreza como caminante. Y luego se convierte en hombre armado. Es decir, que el desánimo hace que la gente se eche a dormir.
Y la gente que se echa a dormir, que baja sus brazos y cruza las piernas, es decir, que se pone a ver tele, se pone a perder el tiempo haciendo alguna actividad solamente para comer, para disfrutar, para sentarse, así viene la pobreza. Así que si usted quiere que la pobreza se vaya de su casa, deje de dormir, deje de cruzar las piernitas, deje de mirar tele, deje de hacer cualquier actividad que le haga perder tiempo y ponga manos a la obra. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Entonces, manos a la obra es una manera de trabajar y de ponerse a activar. Nosotros necesitamos activarnos, estar activados. Cuando nuestra mente está activada, nuestras manos están activadas. Necesitamos poner manos a la obra. Cuando uno pone manos a la obra puede ser grande, pero lo importante es no detenernos. Lo único que cambia es que va a llevar más tiempo si nosotros no nos detenemos. Piense que Noé, con su familia, 3 hijos, y su nuera, y su esposa, pongamos que todos ayudaron, no sé si todos habrán ayudado. 3 y 3, 6, más la esposa 7 y Noé 8. No había más obreros, no había para pagarle a nadie más. Pero 8 hicieron una tremenda construcción de 250 metros por 50 metros de ancho por 3 pisos de alto, entre 8. Y no había electricidad, no había sierra, no había maquinaria, no había motosierra, no había... Todo era mano. Es decir, que manos a la obra. El gran problema no está en el tamaño de lo que vamos a hacer, sino en la voluntad nuestra. Cuando el corazón está dormido, nuestras manos se debilitan. ¿Sabía eso? Entonces, si tus manos están débiles, porque hace rato no haces nada ni mejoras nada, es porque tu corazón está dormido y necesitas despertarlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Despierta el corazón. Si el corazón se despierta, las manos se animan y empezamos a empujar para adelante. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Sus manos cobraron ánimo y su espíritu despertó. Eso es lo que pasó acá. Y ellos construyeron, pero pensando en sus posibilidades, en sus recursos que eran escasos. Porque construyeron pensando en ellos y no pensando en el propósito de Dios. Ese fue el problema. Entonces dijeron, bueno, si Dios nos manda a construir, y si porque no le estamos construyendo el templo, entonces nos ajustó la economía y no podemos avanzar, la cosecha es tan mala, entonces vamos a hacerle rapidito una casa al Señor para taparle la boca y después hacemos nuestras casas. Ese fue el pensamiento. Es decir, que ellos no construyeron para darle gloria a Dios. Ese fue el problema. Ellos construyeron para simplemente hacerle caso a Dios porque si no los castigaba. Y ahí fue el problema, porque la construcción no tenía gloria. ¿Por qué David le dio gloria a la casa que construyó Salomón? Porque David tuvo agradecimiento. Y el agradecimiento por las victorias, por las hazañas, por todo lo que le dio Dios, ese agradecimiento por la misericordia de Dios. Entonces lo llevó a David a dar a Dios con generosidad, porque él estaba sumamente agradecido a Dios por todo lo que le había dado. Él sabía que nada había traído, que no tenía nada, y toda la gloria, todo el poder que le había dado, todo se lo había dado Dios. Entonces el agradecimiento que él tenía le llevó a dar a Dios con gloria. Amén. Cuando nosotros no estamos agradecidos, entonces damos a Dios conforme a nuestras miserias. Y ese es el problema, porque eso en lugar de traer bendición, trae más empobrecimiento. En tercer lugar, Dios es el que tiene los recursos. Y leamos lo que dice Ageo, pero capítulo 2 ahora, saltamos al capítulo 2, versículo 3. Esto fue en el mes sexto, en el día 25 del mes sexto. Y ahora esta profecía viene en el mes séptimo, el día 21 del mes séptimo. Es decir, que pasaron 30 días. Ellos habían alcanzado a empezar la construcción, pero la empezaron así nomás. Y mire lo que pregunta Dios en este pasaje. Dice así: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora?
¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, porque todo de la tierra, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje arranca con una exhortación. La exhortación dice: ¿quién quedó de ustedes? ¿Quedó alguno vivo? 70 años habían pasado, así que los más robustos habían quedado vivos. Gente de arriba de 80 años, arriba de 90 años, arriba de, digamos, de 100 años. Esa gente había podido ver la gloria de la casa primera. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Quién tiene arriba de 80 años acá? A ver. Arriba de 80 años allá. Arriba de 80 años, ¿cuándo tiene tu mamá? 93. Es decir que esa gente nos podía contar cómo era la gloria de la casa primera. Es decir, todos abuelitos iban a ser los que contaban la gloria. Y entonces le preguntaron a ellos, ¿cómo vieron la gloria de la casa primera? Y ellos habrán contado, y dice, ¿qué es lo que ven ahora? Y lo que ahora veían era que la gloria era miserable, porque estaban haciendo una casa de acuerdo a sus pensamientos y no de acuerdo a la gloria de Dios. Así que esos abuelos tuvieron que exhortar a los jóvenes a despertar el espíritu, animarlos, porque estaban desanimados. ¿Entiende cómo el mensaje de la experiencia puede animar al mensaje de la miseria de los jóvenes que solo piensan en ellos? ¿Entiende cómo sucedió esto? Porque quiero que vea el contraste entre los 80, arriba de 80 años. 70 años estuvieron en cautiverio, así que los únicos que habían visto la gloria postrera eran gente arriba de 70 para arriba. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por los ancianos? A ver. Ellos nos pueden enseñar de la gloria pasada. Ahora bien, pero lo interesante es ver esto, que ellos escucharon la palabra de Dios, la exhortación que trajo el profeta, y entonces empezaron a animarse. Aquí había pasado algo tremendo en sus mentes se habían levantado del despertarse, pero les faltaba gloria en sus vidas, porque estaban sirviendo a Dios sin gloria en sus vidas. Y cuando tú sirves a Dios sin gloria, lo que tú haces no tiene gloria. ¿Está entendiendo esto? Porque si tú no tienes la gloria de Dios, no sirves a Dios en la gloria de Dios, lo que tú haces es miserable como tu corazón, egoísta como tu corazón. Lo haces para cumplir y no para glorificar. Esa es la diferencia. Entonces acá ellos escucharon el mensaje de Dios y se despertaron. Y eso fue lo lindo, que ellos lograron despertarse. Y ahí vienen 3 palabras más: esfuérzate, cobren ánimo y trabajen. 3 palabras nuevas. La primera era oír, temor. ¿Y cuál otra? Y despertar. Y ahora vienen 3 palabras nuevas que cambian la esfera de la mente. Dice, esfuérzate, cobren ánimo y trabajen. Es decir, que eran los mismos obreros, las mismas personas, pero ahora Dios les estaba exhortando a que se esfuercen más. A que se esfuercen más. ¿Por qué se tenían que esforzar más? Porque la gloria de esta casa iba a ser mayor que la gloria postrera. Uno podría decir, pero la casa anterior la había hecho Salomón con toda su gloria, con todo el oro que tenía, con toda la riqueza, con todos los capitales que él tenía. Era un rey poderoso en la época de oro de Israel.
y ahora es la época de la miseria de Israel. ¿Cómo vamos a hacer esta casa con más gloria que la anterior? Imagínense, la casa anterior tenía las paredes enchapadas en oro. ¡Wow! Las paredes enchapadas en oro. Tenían columnas de oro. ¿Cómo vamos a hacer eso con los recursos nuestros? Bueno, Dios no hablaba de la gloria humana, hablaba de la gloria divina. Porque en esa casa, en ese templo, fue donde caminó Jesucristo, el deseado de las naciones. Por eso esta casa tendrá más gloria que la anterior. Porque en la anterior no había caminado el Señor Jesucristo. Pero en esta casa que ellos estaban construyendo, ahí iba a caminar el Señor Jesucristo, en esa casa. Ahí iba a enseñar el Señor Jesucristo. Por eso esta casa tendrá más gloria que la anterior. Alabado sea el Señor. Amén. Dios quería que ellos cobraran ánimo en su espíritu, que ellos tuvieran una mente de gloria en su corazón, que no fueran miserables en su alma, en su mente, en su forma de servir a Dios, sino que fueran gloriosos para servir al Señor, a darle lo mejor al Señor. Esto es lo que Dios estaba esperando de ellos. Le dice, yo estoy con vosotros. Es decir, que no estamos trabajando solos. Porque si el Señor nos permite trabajar para Él, es porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Cobremos ánimo. Allí fue una revolución para ellos porque empezaron a transformar su manera de pensar, hermano. Dios quiere que transformemos nuestra forma de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Que tu corazón cobre ánimo, que tus manos cobren fuerza. Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Cuando esto sucede, hermano, empezamos a tener más ganas de trabajar, más ganas de esforzarnos, animarnos unos a otros para que lo que hacemos para el Señor lo hagamos con toda la gloria. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Dice, versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Dios quiere traer su gloria a nuestra iglesia. Dios quiere traer su gloria a nuestro ministerio. Dios quiere traer su gloria a tu vida. Y Dios quiere traer su gloria sobre tu casa. Si en algún momento tuviste gloria, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué significa esto? Que el reino de los cielos no va en decadencia. Cuanto más nos acercamos al día de Cristo, la iglesia va a ser más resplandeciente, no más opaca. Esto significa que los creyentes tenemos que llenarnos de su gloria y construir esta casa con gloria, con poder, sabiendo que el Señor viene pronto. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor dice acá, yo estoy con vosotros, no están trabajando solos. Según el pacto, versículo 5, que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está con nosotros, que Dios nos está sosteniendo, y que cuando nosotros nos levantamos a trabajar y nos ponemos en el propósito de Dios sirviendo al Señor, el Señor está conforme a sus promesas al lado nuestro para bendecirnos. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros descubramos, que el Señor está, que cada paso que damos lo estamos dando de la mano del Señor. Que el Señor está con nosotros y que nuestro corazón cobre el ánimo que necesita para esforzar nuestras manos para la labor que Él está haciendo. Alabado sea el Señor. Dios tiene los recursos para todo. El Señor les dice una palabra acá, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Vuelvo a reiterar, no le está hablando a gente rica, le está hablando a gente pobre
nosotros, nuestras circunstancias, o tal vez peores. Le está hablando a gente sin recursos, pero Dios le está diciendo una palabra que es gloriosa. Mía es la plata y mío es el oro, está diciendo Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño. Él es el dueño de los recursos. Él, si quiere bendecirte, te va a bendecir, te va a convertir en canal de bendición. Cuando los recursos del cielo se abren, entonces el Dios de los cielos abre los recursos para que la bendición toque tu casa, llegue a tu casa, y de tu casa tiene que llegar a la casa de Dios. Dios no bendice a la casa de Dios en forma directa, la bendice en forma indirecta. ¿Cómo hace? Bendice a sus hijos, y sus hijos de agradecimiento tienen que bendecir a la casa del Señor. Es en forma indirecta. Entonces nosotros necesitamos que Dios bendiga a tu casa, que Dios bendiga nuestras casas, para que de esa abundancia y de esa bendición, entonces la bendición pueda llegar a la casa de Dios en forma de agradecimiento. ¿Está entendiendo? Entonces, el pueblo de Dios tiene que participar sí o sí en la bendición de Dios, y tienen que convertirse en canal de bendición. Pero lo más lindo, la noticia más linda que le tengo para ustedes, es que el pueblo de Dios tiene que ser bendecido en abundancia. Una sola, dos dicen, qué miserable que son. El pueblo de Dios tiene que ser bendecido, a ver, en abundancia. Así nomás va a ser tan chiquito su bendición. Hermanos queridos, les vuelvo a contar otra historia para que despierte el espíritu. Cuando un profeta, Dios le dijo, golpea con las flechas la tierra, y él miserablemente golpeó 3 veces, Digo, bueno, 3 veces vas a ganarle a tu enemigo, después no vas a poder ganar más. ¿Por qué no golpeaste 4, 5, 6, 10 veces? Lo hubiese destruido totalmente. Ah, no, pero sos miserable, vas a golpear 3 veces. Miren, menos mal que estamos en el tiempo de la gracia. El pueblo de Dios tiene que ser bendecido, y en abundancia. Es así. ¿Cómo va a despertar el espíritu si no? Dios es un Dios de bendición, y quiere bendecir a sus hijos, porque Él dijo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando yo entiendo ese camino, empiezo a comprender que Dios es el dueño de los recursos. Alabado sea el Señor. Él quiere bendecir tu hogar, bendecir tu casa. Tú tienes que abrir las puertas del cielo y poner tus asuntos en la mano del Señor, tu juicio en la mano del Señor, tu negocio en la mano del Señor. Tienes que poner tu trabajo en las manos del Señor. ¿Parece imposible? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Puede aumentarte Dios tu sueldo? Claro. ¿Tu jefe no te quiere aumentar el sueldo? No te hagas problema. El problema no es con tu jefe. Dios es el que te hace las promesas. Entonces clama al Señor y dile, Dios, haz que me aumenten el sueldo. Y clama al Señor y dice, Señor, que aumente las jubilaciones. ¿Cuántos son jubilados acá? A ver, levante la mano. ¿Cree que pueden aumentar las jubilaciones? Aunque el Milei dice que no hay plata, pero ¿usted cree que puede? Entonces usted tiene que decir, Señor, quiero que me aumente las jubilaciones. ¿Usted se anima a pedir un milagro? A ver los jubilados, los que están jubilados, a ver, están jubilados, levante la mano, levante la mano. Póngase de pie, si no, no vamos a alcanzar nada. Levántese, póngase de pie, los que están jubilados ahí, todos los que están jubilados. Alabado sea el Señor. No, póngase, levante la mano, porque si no, ¿dónde la fe que tiene? Así es la fe es acción, hermano. Ahí vamos a soltar la bendición. ¿Tu mamá no está jubilada, tu mamá, Rosita? ¿Tampoco está pensionada? Bueno, por otro lado. Alabado sea el Señor. Ahora Dios va a tocar el corazón de Milei y lo va a inclinar a los jubilados, porque nosotros estamos orando acá en esta casa. Mi casa será llamada casa de oración. Yo no conozco ninguna noticia, no sé qué va a pasar, pero Dios ahora levante con fe, diga, Señor, repita usted, Señor, que me aumenten la jubilación. Necesito más recursos para bendecir la casa de Dios. Haz que se aumente, que se abran las puertas, que venga un bono nuevo, que tu bendición me alcance. Más fuerte, que mis hijos me regalen, que se abran los recursos, que Dios se acuerde de mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Siéntese, gloria a Dios. Dios es poderoso, puede hacer como quiere. Dice que el corazón del rey es como el repartimiento de las aguas, dice Eclesiastés. Para donde Él quiere, Dios quiere, lo inclina. Así que si usted le ora, Dios lo va a inclinar, va a ver que lo va a inclinar para donde usted quiere. Está orando, gloria al Señor. Dios es el dueño de los recursos. Cuando uno cree que Dios es el dueño de los recursos, Dios abre recursos donde no hay. Dios es el que saca cosecha donde no sembró. Por lo cual Dios es así, quiere bendecir tu casa. Ustedes entraron en labores ajenas, dijo el Señor. Van a cosechar donde no sembraron. ¿Cuántos creen eso? A ver, ¿cree que es palabra del Señor eso? Van a cosechar donde no sembraron, dice el Señor. Por lo cual nosotros tenemos que entender que cuando nos movemos en la esfera de la fe, en esa esfera de la fe Dios abre cosas maravillosas. Ayer estuve viendo una imagen, antes de ayer, de un racimo de 10 kilos de uva. Vio que la Biblia dice que en el pueblo de Israel llevaban un racimo, que entre dos llevaban un racimo. Digo, qué exagerado el texto bíblico, ¿no? Pero dice que un racimo de 10 kilos sacaron, que es el más grande del mundo. Pero la Biblia tiene uno más grande, porque dice que los llevaban entre dos personas con un palo atravesado el racimo de uva. Van a cosechar lo que no sembraron. Ellos no habían sembrado eso, pero Dios le dio la cosecha. Así hace Dios, hermano. Dios es el Dios de los recursos. Dios te va a poner en las manos bendiciones que tú ni siquiera sabes cómo. Dios te va a poner cosas en tus manos que tú no sabes cómo suceden. ¿Por qué? Porque Dios dice, mío es el oro y mío es la plata de todo el mundo. Y a quien yo quiero, dice otro pasaje, lo doy. A quien yo quiero, lo doy. Ahí está donde se abren los recursos. Dios quiere abrir recursos para usted, abrir los recursos. Alabado sea el Señor. Despertar nuestras manos, despertar el espíritu. Alabado sea el Señor. Dios quiere que usarnos para grandes cosas. Pero recuerde que las grandes cosas comienzan en pequeños comienzos. Así que no menosprecie los pequeños comienzos. Porque estos pequeños comienzos que dice acá se alegrarán en los pequeños comienzos. El primer paso de fe cuando uno quiere emprender algo es el más importante. Cuando uno quiere construir su casa y lo primero que planta allí capaz que es una estaca, capaz que una visión de lo que estás haciendo. Yo me paro cuando estoy construyendo, me paro a veces horas y miro. Y con mis ojos voy diseñando, voy construyendo las paredes, voy levantando las columnas, voy poniendo el techo, voy levantando, haciendo los portones, lo hago con mis ojos. Sueño parado. Y hago que la visión funcione. Así funciona la visión de mi mente. Porque el ánimo de mi boca anima mis manos. Entonces cuando yo lo voy viendo, ya mi corazón se entusiasma más y más y más, y quiero tenerlo listo ya. Me da más ganas de hacerlo porque quiero que ya esté listo. Le estoy dando secretos, ¿cómo se hace? Usted necesita visionar, pero lo más que primero todo es empezar. Es empezar. No tenga miedo, que Dios tiene recursos, pero acuérdese que la casa de Dios es bendecida a través de su agradecimiento. Así que Dios quiere traer fuertes bendiciones para tu casa, porque a través de tu bendición es que la casa del Señor va a ser bendecida. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Renovemos la visión, cobremos ánimo y unamos las fuerzas. Y va a ver cómo el Señor va a usar la iglesia poderosamente. Conclusión. La tarea no la podemos hacer solo, la tenemos que hacer entre todos. Pero todo empieza con la cabeza. Dios tiene que despertar el espíritu desde arriba para abajo. Amén. Que Dios despierte el espíritu de nuestros gobernantes, que despierte el espíritu de nuestro presidente, que despierte el espíritu de los intendentes, de arriba hacia abajo. Se despierta el espíritu. Amén. Que Dios despierte el espíritu de la iglesia también,
para que cobremos ánimo, que tengamos ganas de emprender, ganas de conquistar. No dejes que nada les quite las fuerzas, nada. Ni los problemas económicos. A veces no alcanza el dinero y cuando no alcanza el dinero empieza a soltar. Abra fuente de bendición, abra fuente de bendición. Por allí hay algunos que te deben hace un montón. Mire, empieza a rascar las alcancías viejas, porque por ahí sale plata. Y yo empiezo a escribir, che, acordate que me debe, che, acordate que me debe. Bueno, hay varios que me deben hace un montón. Acordate que me debe, y le empiezo a tocar. Y alguno de todo eso, bueno, reacciona y responde. Y empezamos a entender cómo Dios obra. Dios quiere obrar, Dios quiere abrir puertas, darte fuerzas nuevas. Debemos hacer las cosas por medio del Espíritu Santo. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que vienen del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras fuerzas se agotan, hermano, se acaban, pero las que vienen del Señor se multiplican. Es la diferencia. Entonces, cuando tú trabajas con la fuerza del Señor, la diferencia está en que se te multiplican. En lugar de estar cansado, estás con más ganas de luchar que estar como antes. Por eso necesitamos que se multipliquen las fuerzas. Y último, Dios tiene recursos para todo, debemos confiar y ponerlo a Él en primer lugar. Póngase de pie, por favor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Allí en primer lugar, ponga así las manos, porque usted tiene que recibir. Los que tienen negocio, los que trabajan por su cuenta, los que tienen emprendimientos, todos tienen que recibir. Alabado sea el Señor. Tienen que recibir. Señor del cielo y de la tierra, tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Queremos bendecir tu nombre en esta mañana. Queremos glorificarte con todo nuestro ser. Queremos exaltarte desde este lugar, sabiendo que la iglesia de Cristo es la promotora de la bendición. Señor, queremos abrir ventanas en los cielos y que se derrame bendición hasta que sobreabunde. Que la bendición sea como lluvia pacífica, pero que sea constante. Señor, que la bendición venga a nuestras manos, Señor, en forma cotidiana todos los días. Que la bendición despierte nuestros ojos y traiga agradecimiento a nuestra alma. Abrimos las ventanas de los cielos, Padre. Acuérdate de tus hijos, de los que trabajan con un salario. Acuérdate, Señor, que en tu presencia abre las puertas, abre los recursos. A los que están en negocio, a los que tienen sus ventas propias, abre los recursos, Señor. Derrama tu bendición en la casa de Dios. Derrama tu presencia de tal manera que el gozo del Señor nos lleve a adorarte y a glorificarte y a saltar de gozo y de alegría en tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Diga así junto conmigo: Señor, bendice mis manos, fortalece mis manos, levanta mi ánimo, despierta mi espíritu, lléname de fuerzas en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar esta alabanza. No hay Dios tan grande como tú. A ver.